Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Yüksel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde las apariencias suelen dominar, donde las sonrisas en las alfombras rojas y las publicaciones en redes sociales intentan ocultar los sentimientos más profundos, de vez en cuando surge una voz sincera, capaz de derribar las máscaras. Esta vez, esa voz ha sido la de Yamur Yüksel, quien, en una entrevista reciente, dejó al descubierto aspectos muy íntimos de su vida personal, sus decisiones más difíciles y, especialmente, su compleja relación con Barbactas. La entrevista, que comenzó como una conversación ligera sobre sus proyectos actuales, tomó rápidamente un giro emocional cuando Yamur empezó a hablar de los momentos de soledad, los silencios en su teléfono y las cicatrices que algunas decisiones han dejado en su corazón. Decisiones que marcan un camino. Yamur Yüksel no dudó en compartir que su vida ha estado llena de decisiones complicadas. Cada elección que tomamos, buena o mala, nos moldea de una forma u otra, confesó la actriz, dejando entrever que no todo en su trayectoria ha sido sencillo ni exento de dolor. Habló sobre su necesidad de priorizar su bienestar emocional por encima de las expectativas externas. A lo largo de los años, el mundo del espectáculo la ha expuesto a una presión constante, la necesidad de complacer a productores, seguidores, e incluso a compañeros de reparto. Sin embargo, en esta etapa de su vida, Yamur decidió poner límites. Aprendí que no podía complacer a todos sin perderme a mí misma en el proceso, afirmó con una mirada serena, pero que escondía una profunda tristeza. Barbactas, un capítulo aún abierto. El momento más delicado de la entrevista llegó cuando el nombre de Barbactas apareció en la conversación. Yamur no esquivó las preguntas, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si pesara toneladas. Reconoció que su relación con Bar fue una de las experiencias más significativas de su vida, no solo a nivel profesional, sino también personal. Compartimos muchos primeros momentos, comentó con una sonrisa nostálgica. Sin embargo, también dejó claro que su historia no terminó de la manera que hubiera deseado. La ruptura, que para el público pareció súbita, fue el resultado de muchas pequeñas heridas acumuladas a lo largo del tiempo. Una de las confesiones más impactantes fue cuando habló de su sensación de soledad posterior a la separación. A veces, miro mi teléfono esperando que suene, pero no suena. Y no porque no quiera hablar con alguien, sino porque no hay quien me busque como antes. El peso del silencio digital. Quizá uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Yamur habló sobre su relación con la tecnología, en especial con el uso del teléfono móvil. En un mundo hiperconectado, donde la validación parece depender de los mensajes, notificaciones y llamadas constantes, Yamur confesó sentirse, en ocasiones, abrumadoramente sola. A veces, agarro el teléfono sin motivo, reviso aplicaciones una y otra vez, pero no hay mensajes nuevos. No hay llamadas perdidas. Hay un vacío, relató. Sus palabras calaron hondo, mostrando que, pese a la fama y el reconocimiento, la soledad puede ser una sombra persistente. Esta soledad no solo tiene que ver con la ausencia de un amor, sino también con la desconexión genuina entre las personas. La mayoría de las veces, la gente solo quiere saber qué obtienen de ti. Pocos realmente preguntan cómo estás, expresó con cierta resignación. Una fortaleza forjada en el dolor. A pesar de la vulnerabilidad que mostró, Yamur Yüksel dejó claro que no se considera una víctima. Por el contrario, afirma que todas estas experiencias la han fortalecido y le han permitido descubrir quién es realmente. Hoy,
soy más fuerte que nunca. No porque no sienta dolor, sino porque aprendí a vivir con él y a no permitir que me defina, declaró. Esta resiliencia se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores, que a través de redes sociales le enviaron mensajes de apoyo tras la emisión de la entrevista. Muchos elogiaron su valentía para hablar de temas que, a menudo, son considerados tabú en el mundo del espectáculo, donde la imagen de éxito y felicidad constante parece ser una obligación. El futuro de Yağmur Yüksel. Cuando se le preguntó sobre sus próximos proyectos, Yağmur aseguró que tiene varias propuestas interesantes, pero que esta vez está siendo más selectiva. No quiere aceptar trabajos solo por mantener una presencia mediática, busca proyectos que realmente resuenen con sus valores y le permitan crecer como actriz y como persona. No quiero ser solo un rostro bonito en pantalla. Quiero contar historias que importen, que conecten, que sanen, afirmó. También expresó su deseo de explorar otras áreas creativas, como la escritura y la dirección, mostrando así su intención de diversificar su carrera y no depender únicamente de los papeles tradicionales que le ofrecen. Un mensaje velado para Bar. Al analizar cuidadosamente sus palabras, muchos han interpretado que parte de sus declaraciones podrían ser indirectas para Barbactas. La manera en que habló de la ausencia de mensajes, de la necesidad de conexiones auténticas y de las heridas del pasado, parecían apuntar a una relación que dejó marcas profundas. ¿Sigue Yağmur esperando una reconciliación? ¿O simplemente está procesando su duelo amoroso de una manera honesta? Las respuestas a estas preguntas solo las conoce ella. Sin embargo, su sinceridad ha abierto la puerta a una conversación más amplia sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional, incluso cuando todo parece brillar hacia afuera. Una reflexión sobre la fama y la soledad. El caso de Yağmur Yüksel no es único. Cada vez son más los artistas que, en medio de la fama y el éxito, se sienten desconectados, solos, atrapados en un mundo que aplaude sus logros pero ignora sus lágrimas. Su testimonio nos recuerda que detrás de cada foto perfecta en Instagram, de cada portada de revista, puede esconderse una historia de lucha, de pérdidas y de resiliencia. La soledad no distingue entre anónimos y famosos. Es un sentimiento universal, una prueba que todos, en algún momento, debemos afrontar. Yağmur Yüksel ha elegido compartir su verdad, y en ese acto de valentía ha encontrado una forma de sanar, y quizás también de ayudar a otros a sanar. ¿Qué le depara el destino a Yağmur? Mientras tanto, sus seguidores esperan ansiosos sus próximos pasos, tanto en lo profesional como en lo personal. La esperanza de verla triunfar una vez más, pero esta vez desde un lugar de plenitud y felicidad real, es el deseo que une a quienes han aprendido a admirarla no solo por su talento, sino también por su humanidad. El viaje de Yağmur continúa, y aunque el camino esté lleno de desafíos, ella ha demostrado que tiene la fuerza para recorrerlo con la cabeza en alto y el corazón abierto. Sea como sea, lo cierto es que Yağmur Yüksel ya no está dispuesta a aceptar migajas emocionales, y el mundo entero observa con atención qué hará Barbactas ante este claro ultimátum. Para muchos, este episodio marca el fin de una de las parejas más queridas del entretenimiento turco. Para otros, podría ser solo un capítulo más en una historia que aún no ha terminado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.